pero que hay que desmenuzar exactamente lo que está en juego. Ya Ana María nos ha sentado un poco el tema. Le quiero agradecer a nuestros invitados esta tarde, al analista Fernando Lozada, analista financiero, director general de análisis para Oppenheimer & Company desde Nueva York, y Farid Simón, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco de Quito, desde esa ciudad. A ambos, buenas tardes. Muchas gracias por estar conmigo. Fernando Lozada, tú has dicho en otras ocasiones que esta economía está en terapia intensiva. ¿Qué agregas para entender de qué estamos hablando? Gabriela, quien quiera que gane la elección va a heredar una situación económica que yo creo es muy tenue, muy complicada. Es un error enfocarse solo en lo ocurrido durante el año pasado, que por supuesto fue muy malo para Ecuador como para el resto del mundo, pero los problemas de Ecuador vienen de mucho más larga data. El año pasado el PIB del país se contrajo entre 9 y 10%, pero no hay que perder de vista que durante los 5 años previos el crecimiento había sido en promedio medio punto por año. El desequilibrio fiscal de esta economía ha sido una característica típica. La última vez que Ecuador tuvo un superávit fiscal primario fue en el año 2011. La última vez que tuvo un superávit fiscal total fue en el año 2008. El ingreso per cápita hoy en día es más bajo que lo que era en el año 2008. Así que yo creo que hoy en día hay que decir que cualquiera que sea el nuevo presidente va a tener dos desafíos fundamentales. El primero es desde el punto de vista económico. Que Ecuador se encamine nuevamente a un sendero de sostenibilidad fiscal y de deuda pública. Y en segundo lugar, reavivar los motores de crecimiento, porque hay un problema crónico de indisciplina fiscal y de falta de vitalidad en esta economía, lo que se potencia además, por supuesto, por el hecho de que esta es una economía con una rigidez nominal muy importante por el hecho de estar plenamente dolarizada. Y siempre recordar que en otros países, Estados Unidos es el caso más claro, con todo este dinero que se ha entregado y un nuevo paquete de alivio para familias y negocios, que no ha sido el caso de Ecuador. Farid Simón, cuando tenemos elecciones normalmente es importante recordar que las diferencias ideológicas se traducen en desafíos políticos, pero también el mandato popular. En estos temas electorales no se puede olvidar el mandato popular que podría llegar como resultado de la elección. ¿Qué estás esperando? Buenas tardes, Gabriela. En septiembre, parte de la campaña y de manera notable fue generar información con poca base de credibilidad. Incluso las propias encuestas, como fueron manejadas de manera ideológica y se generó una campaña alrededor de ellas, genera mucha incertidumbre sobre los resultados. Parte de la estrategia de campaña de los candidatos ha sido también el triunfalismo absoluto desde una de las candidaturas que ha propuesto, ha dicho que iba a ganar en primera vuelta, lo cual numéricamente era difícil y con la dispersión del voto con los 16 candidatos era también complicado. Y el otro también plantea la otra candidatura que tenía posibilidades, las otras dos igual con el mismo discurso. Así que una incertidumbre que se suma a mucha desconfianza que existe sobre el organismo electoral. Este día ha transcurrido nuevamente entre varios reclamos o protestas sobre supuestas correcciones electorales, ninguna con evidencia importante o algo que pueda preocupar masivamente. Pero dentro de pocos minutos empezaremos a escuchar alegaciones de fraude en caso de que pierda uno u otro. ¿Y eso qué promete entonces de ocurrir una segunda vuelta para empezar? Y en segundo lugar, el tipo de alianzas que se van a hacer necesarias por lo que nos ha dicho Ana María Cañizares y lo que acaba de escribir son los retos para este país y en relación con las promesas que hemos escuchado de algunos candidatos, que no necesariamente son promesas que se pueden realizar sin mayores costos para esta economía. Es complejo. A ver, primero hay que decir que hay un candidato que es el candidato que representa a Correa y al movimiento de Correa, claramente con un discurso muy claro sobre esa relación. Después hay un grupo de candidatos que se consideran, digamos, de centro-izquierda, y hay un par de candidatos que se dicen de izquierda, y las alianzas se van a construir alrededor del rechazo o no al discurso del correísmo. En realidad, aquí la ideología en la segunda vuelta va a jugar muy poco, porque lo que existe es un discurso muy fuerte contra el correísmo, de parte incluso de aquellos que parecería que podrían ser aliados ideológicos de Arauz, eventualmente si Arauz pasa a la segunda vuelta, que de acuerdo a las encuestas,
los números complejos que hemos visto, pero teóricamente pasaría. Y por otro lado, de pasar el que parece más opcionado, que es Lasso, podría recibir algunos apoyos asociados a este anticorreísmo, a este rechazo a la vuelta de Correa y a las prácticas políticas. O sea, ese me parece que es la primera condición. Después la segunda tiene que ver con el voto duro de Correa. De alguna manera, Arauz, que representa al correísmo, tiene un voto muy duro, un voto que siempre ha acompañado a Correa. Entonces, esos números que tiene en este momento Arauz son consistentes con ese voto duro. La pregunta es si el rechazo que existe hacia Correa y hacia lo que representa él, o las adhesiones que representa él, podrían crecer frente a también el rechazo eventual del que podría pasar a la segunda vuelta, que es Lasso, de un grupo muy importante de la población que lo considera muy cercano a sectores muy conservadores de la sociedad ecuatoriana, con un discurso muy conservador. Entonces, sus techos por estos rechazos, más que por las adhesiones, parecería ser que no son muy altos, pero me parece que va a jugar mucho el discurso pro-Correa o anti-Correa, como ha jugado evidentemente en la primera vuelta, pero con mucho más fuerza ahora en esta segunda vuelta. Así que la segunda vuelta lo que vamos a ver es un discurso basado en una figura, basado en un discurso que tiene el volver al pasado antes de 4 años o dejar ese pasado para algunos de 14 años con vinculaciones del correísmo en la segunda vuelta. Ese es el discurso. En eso se ha basado buena parte. En materia electoral y en materia de quién gana, aquí el correísmo es importante, pero por el contexto de los años de la bonanza petrolera que con la pandemia no existieron y apenas se está recuperando el precio del petróleo. Y esto es importante para un país como Ecuador. Vamos a marcar una pausa. Fernando Lozada, Farid Simón, para regresar a hablar de este tema. ¿Dónde están esos motores que hay que encender o reactivar o potenciar de esta economía? Y por supuesto, ¿qué pasa con el arreglo que ha tenido Ecuador con los organismos multilaterales central? El Fondo Monetario Internacional. Regresamos. Farid Simón, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias. Fernando Lozada, desde Nueva York, Oppenheimer & Company. Fernando, hay que hablar de turismo, comercio, petróleo, minería, los motores que mencionabas que hay que reactivar. ¿En dónde han estado en 2020? ¿Qué estás pensando en 2021 y qué se requiere para potenciarlos? Cuando tú miras a la composición del producto de Ecuador, el año pasado fue números redondos, un poquito más de 90.000 millones de dólares. Alrededor del 60% de este total fue actividad industrial, de servicios, perdón, un 30% actividad industrial y el resto fue agricultura. La renta total del sector petrolero ha venido cayendo en los últimos años, desde los niveles muy altos de hace 7 u 8 años, y hoy en día oscila entre 7 y 8% del PIB. Ahora bien, desde el punto de vista de las exportaciones, que creo yo es lo fundamental, Ecuador exporta fundamentalmente materias primas. Cuando tú miras la composición de las exportaciones, lo principal es petróleo, bananas, cacao, café, camarón. Así que una cuestión clave para Ecuador mirando hacia adelante va a ser revitalizar, como tú mencionabas, los motores de crecimiento, y para esto va a ser muy importante que Ecuador aumente sus volúmenes de exportación y diversifique su base exportadora, tanto en términos de productos como en términos de destinos. Recordemos también que en diciembre Ecuador y Estados Unidos firmaron lo que se llama el Protocolo de Reglas Comerciales y Transparencia, que esto en términos muy sencillos es una suerte de primer capítulo de preámbulo hacia lo que eventualmente podría convertirse en un tratado de libre comercio. Esta elección yo creo que abre un signo de interrogación acerca de si este acuerdo va a prosperar o no. Yo creo que en el caso de una victoria de Lasso es muy probable que Lasso esté muy interesado y le ponga mucha garra, muchas ganas a tratar de completar este acuerdo. Si en el caso de un triunfo de Arauz, bueno, yo creo que habría incertidumbre adicional acerca de si este acuerdo continúa o si queda estar en duda. Farid Simón, se ha hablado mucho, se ha mencionado mucho el tema de la dolarización. Desafortunadamente, después de 21 años todavía, en el mes de enero, y ahora coincidió con estas campañas electorales, pues se vuelve a tocar. ¿Qué me dices de los candidatos que se postularon en la Asamblea para entender qué visión tienen en relación con la dolarización y qué confianza hay de la ciudadanía para abandonarla en un momento como el actual?
Parece que es una línea roja la dolarización. De hecho, lo que le golpeó muchísimo a Arauz en su momento en la campaña fue recordar las declaraciones que había hecho en algún momento y los papers que había escrito en algún momento contra la dolarización, y especialmente un documento que él llamaba desdolarización buena, desdolarización mala. Alrededor de esto va a estar muy alineado a la ideología, es decir, gente cercana a Arauz defenderá lo que Rafael Correa diga, básicamente alrededor del dólar, pero se descubrió, y eso creo que es claro, que si hay un tema sensible en el Ecuador es el dólar. Yo no creo que estén dispuestos a asumir las consecuencias políticas, sociales, económicas que tendría un proceso de desdolarización, pero sí creo que podrían forzar con algunas de las medidas que advirtieron eventualmente a una falta de circulante y una falta de confianza que va a traducirse inmediatamente en salida de divisas, en salida de capitales. En términos reales, creo que esa línea roja puede ser una protección en principio, pero depende de las medidas económicas que se tomen al inicio. Hay que recordar además que Arauz hizo ya una advertencia, que él no iba a honrar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y los otros acuerdos económicos. Entonces, la incertidumbre, el nivel de incertidumbre que puede vivir el Ecuador en caso de que gane Arauz en materia económica y por su discurso antidólar va a ser notable. Difícilmente la Asamblea en sí mismo sea capaz de tomar medidas que afecten a la dolarización, pero sí pueden tener una posición política que fortalezca la dolarización y fortalezca esa medida económica de hace 21 años, pero no es, lo central está, me parece a mí, en la política económica desde la presidencia de la República. Entiendo. Fernando Lozada, ya que estamos tocando al Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto depende el Ecuador de estas fuentes y cuánto necesita mantenerlas? ¿Y qué tanto en la reprogramación que hizo el gobierno actual en su negociación con el Fondo Monetario Internacional en agosto de 2020 patea, digamos, que los compromisos del Ecuador? Es decir, ¿hay necesidad de reestructurar una vez más, de renegociar con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que no hay necesidad de reestructurar en el corto plazo, pero sí hay una necesidad urgente de establecer un sendero fiscal creíble y sostenible a lo largo del tiempo. Como tú sabes, el régimen de dolarización tiene un beneficio fundamental, que es acabar con la inflación y acabar con el riesgo cambiario. Pero el país se queda en una situación en la que tiene mucho menos flexibilidad para hacer política monetaria, porque Ecuador no puede emitir dólares. Así que para que el régimen de dolarización funcione, esto no es gratis. La situación fiscal tiene que estar muy afinada, tiene que funcionar muy bien. A mí me gustaría, una cosa son los deseos y otra cosa son las realidades. A mí me gustaría jugar como Messi, sin embargo, no lo puedo hacer. En el caso de Ecuador, obviamente la política de dolarización es muy deseada, es muy popular. Sin embargo, para que sea sostenible hay que hacer una redefinición de las cuentas fiscales hacia el futuro. El abandono potencial del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que encendería una luz amarilla, por lo menos, por no decirte roja, de que el nuevo gobierno podría no estar comprometido con el tipo de ajuste fiscal que es necesario. Pues así están las cosas, apenas un brochazo de lo que está en juego, pero descrito por ustedes lo que está en juego es serio. Les agradezco, Farid Simón, Fernando Lozada, a ambos. Buenas tardes, buen domingo, gracias. Gracias, como siempre. Regresamos.